Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este webinar en el que vamos a platicarles sobre la calculadora de origen para el TEMEC. Estamos esperando que se conecten un poquito más de personas. Estaríamos comenzando alrededor de 5 minutos más. Les agradecemos su asistencia al webinar. Ténganos un poquito de paciencia. En breve comenzamos. Hola, ¿qué tal nuevamente? Muchas gracias por estar por acá. Pues estamos por dar comienzo al webinar en el que vamos a platicaros un poquito sobre cómo utilizar la herramienta de la calculadora de origen. Esta calculadora la liberó la autoridad en días recientes con el fin de ayudarles a las empresas a hacer un análisis de origen de las mercancías para un producto y que nos pueda emitir un breve resultado, ¿no? En pantalla de si mi mercancía aplica como originaria o no. En este webinar vamos a tocar de forma inicial y breve los cambios que existieron en las reglas de origen para que tengamos un poquito de mejor entendimiento de qué se trata lo que vamos a ver y pasaremos a ver como tal la herramienta que publicó la autoridad. Esta es una herramienta totalmente gratuita y pues bueno, ustedes pueden acceder a través del portal que creó la autoridad del minisitio para el tema del TEMEC. Les agradecemos mucho la asistencia y espero que disfruten este webinar. Lo vamos a estar grabando, les vamos a hacer llegar la presentación. En caso del que si requieren tomar anotaciones, pues bueno, no pierdan la atención a este temario, ¿no? Entonces, les hacemos llegar la presentación, así como la grabación. Les agradecemos y este tema lo va a compartir mi colega Luz Ramírez, por lo que le doy la más cordial bienvenida. Un segundo y damos comienzo.
Hola, ¿cómo están? Digo, ahorita ya veo muchos invitados conocidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, de salud. Pues bueno, como decía mi compañero Luis, la autoridad nos sorprendió con esta nueva calculadora de origen. Si bien yo les comentaba anteriormente en el webinar que tuvimos sobre los cambios del TEMEC, que pues las empresas tenían que invertir en softwares, en herramientas que nos ayudaran a cumplir o a valorar el origen de nuestras mercancías. Hoy yo les voy a hablar de ese tema. Vamos a hablar de la calculadora de origen que sacó recientemente la autoridad hace como 2 semanas. Y pues bueno, también vamos a entrar un tantito en detalle de lo que fue el TEMEC y los cambios que se han presentado. Igual también, a ver, permítanme. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me puedes apoyar aquí a cambiar la diapositiva? Listo, ya me dicen que sí se escucha, ok. Bueno, les comentaba, el día de hoy tenemos, bueno, vamos a hablar de la calculadora de origen en específico, pero quiero centrarnos en lo que es la valoración de origen. Como antecedentes vamos a tener qué cambios hubo en el TEMEC, vamos a revisar la valoración de origen, los criterios, cómo saber qué criterio voy a tomar para mi mercancía y, por último, cómo utilizar la calculadora de origen. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Igual las pueden ir escribiendo en el área de preguntas y respuestas. Y al final las vamos a contestar con mucho gusto, las que alcancemos. Si no, como quiera, nos dejan su correo y todo y nosotros les mandamos por ahí la respuesta. Bueno, entonces, entrando de lleno con el tema, vamos a entrar con los antecedentes. Bueno, pues el 1 de julio entró el TEMEC, un nuevo acuerdo. Unos dicen que es un nuevo acuerdo comercial, otros nos dicen que es una actualización del Telecan. Pero bueno, ¿qué cambios específicos hubo en el TEMEC que fueron muy sustanciales para esta nueva era en el comercio internacional para estos 3 países? Bueno, tenemos nuevas reglas de origen y nuevos procedimientos para acreditar origen. Si bien nosotros anteriormente en el Telecan teníamos reglas de origen que ya estaban muy antiguas. Ahorita con los nuevos productos, nuevas tecnologías, era necesario renovar muchas reglas de origen. Tenemos también nuevas reglas para la verificación en origen por parte de las autoridades. Si bien anteriormente en el webinar que dimos del TEMEC mencionábamos mucho esto de la verificación por parte de la autoridad del origen de las mercancías, que ahora tengo como parte certificadora, yo tengo que tener un expediente que me respalde la certificación que yo estoy otorgando del origen, ¿verdad? Existen nuevas reglamentaciones uniformes que se publicaron hace aproximadamente, se van a cumplir 2 semanas. Ya estas nuevas reglas son uniformes que nos van a estar apoyando para comprender más de los capítulos 4 al 7 del TEMEC. Se eliminaron 3 capítulos del Telecan, que fue el de energía y petroquímica, medidas de emergencia y medidas relativas a la normalización. Y pues bueno, se adherieron 10 nuevos capítulos, que es el comercio digital, laboral, anticorrupción, buenas prácticas, que fueron los que más han sonado ahorita
Y más, ¿por qué? Porque, bueno, el comercio digital viene a ser regulado por el TEMEC y viene a darle mucha apertura a todo el comercio que se da mediante estas plataformas de sistemas y viene a darle mucha certidumbre a este tipo de negocios. ¿Qué otro cambio hubo? Pues bueno, el mayor mencionado fue que ya no existe un certificado único para poder aplicar una preferencia arancelaria. Acuérdense mucho que el certificado, la certificación en origen, aparte que me dice que mi producto es originario de la región, pues en este caso yo como exportador puedo conferir ese origen a la parte importadora y la parte importadora puede solicitar un trato arancelario preferencial basado en la certificación de origen que me va a dar tanto el exportador, productor o el importador, siempre y cuando cumpla con lo que nos dice el anexo 5A del capítulo 5. Acuérdense que para el caso del importador, México todavía no puede aplicar una certificación de origen por importador porque es hasta después de 3 años. Ahora sí vamos a ver lo que es la valoración en origen. Les comentaba que hubo nuevos cambios a las reglas de origen y bueno, estos cambios se debieron mucho en el sector automotriz. Si bien ha sonado mucho que fue uno de los sectores con más cambios, y sí, en cuanto a reglas de origen, sí fue uno de los más cambios, pues bueno, que el valor de contenido regional por costo neto es de un 75%. Obviamente se divide la regla de origen en las 3 partes esenciales de un vehículo. Para las partes esenciales, pues bueno, tenemos que es un 75%, para partes principales el 70% y partes complementarias el 65%. Para las partes principales podemos mencionar el chasis, el sistema de suspensión, motores. Para las principales puede ser los sistema de frenos, rines, llantas. Y las partes complementarias, pues bueno, son más partes para cinturones de plástico, equipo de audio, que no son tan esenciales para el automóvil. Pero pues bueno, sí cambiaron las reglas de origen y pues bueno, todo el sector automotriz aquí sufrió este cambio y pues hay que revisar realmente si ahora nuestros productos, si somos de este sector, cumplen o afectan. Si yo soy un proveedor para una empresa automotriz, pues bueno, tengo que revisar mis orígenes, porque probablemente mi mercancía no cumpla con el origen que necesita la empresa automotriz y puedo dejar de ser proveedor. Entonces hay que revisarlo muy bien. En el sector químico, uno de los cambios muy importantes que hubo, pues bueno, que para insecticidas, herbicidas, desinfectantes mínimo, el 50% del ingrediente principal que lleven estos productos tiene que ser de la región del TEMEC. Para el sector eléctrico, bueno, las televisores y transformadores permanece el brinco arancelario, se eliminan fracciones arancelarias que ya no se utilizan. ¿Por qué se actualizó este capítulo? Yo creo que fue muy importante. La tecnología avanza a pasos gigantes y pues bueno, si el Telecan duró 24 años, entonces estamos hablando que muchas fracciones arancelarias no se habían actualizado, reglas de origen no se habían actualizado. Se tuvieron que actualizar porque una televisión ya no es la misma a una pantalla plasma que podemos comprar ahorita. Entonces era necesario hacer un cambio a este sector eléctrico y a las televisiones. En el sector textil, la regla de minimis sube del 7% que traía el Telecan al 10% sobre el peso. Aquí es sobre el peso de la prenda. Más adelante vamos a hablar de las fracciones arancelarias por brinco arancelario, la regla de origen, y de minimis. Lo vamos a tocar. Ok, bueno, yo les comentaba que antes de emitir una certificación en origen, yo tengo que revisar que mis mercancías que antes calificaban para un trato preferencial en el Telecan también califiquen para el TEMEC.
o también que ahora mis productos con los que yo exporto, si traían mercancías no originarios, puedan calificar como originarios por medio de una regla de origen que maneje el artículo 4 del TEMEC. Entonces, ¿por qué es esto? Porque con el TEMEC se flexibilizaron 212 reglas de origen. Es muy importante revisar mis fracciones y revisar ahora qué regla de origen aplica para el TEMEC y hacer el cálculo y el análisis para yo poder emitir una certificación de origen a mi comprador. Si tienen alguna duda, igual la van poniendo y la vamos resolviendo. No hay problema. Les hablaba yo de las mercancías originarias y de los criterios de origen. Esto también ya lo habíamos visto en su momento en lo que fue el webinar del TEMEC, pero lo quise poner porque esto nos va a dar, pie a revisar lo que es la calculadora de origen que sacó la Secretaría de Economía. Yo, para poder validar o decir que mi mercancía es originaria, tengo que cumplir con los 4 criterios, con uno, perdón, de los 4 criterios que nos dice el capítulo 4 del TEMEC en el artículo 4.2. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que produzco insumos que los obtengo directamente de México, ya sean minerales, productos de origen animal, de agricultura, bueno, yo tengo que tomar el criterio A. ¿Por qué? Porque el criterio A me dice que son las mercancías que están totalmente obtenidas y producidas enteramente en territorio de más partes, tal como lo define el artículo 4.3. Si yo quiero saber si aplico para el criterio A, bueno, tengo que irme al artículo 4.3 y ahí viene la lista. Entonces yo reviso y si está mi producto, pues bueno, aplico el criterio A. Criterio B, que es el criterio que las empresas manufactureras casi siempre utilizan. ¿Por qué? Porque son empresas que compran insumos de países que no son parte del tratado, ya sea de Japón, China. Entonces, si yo sé que para yo fabricar mi producto terminado utilizo materiales que no son originarios, yo me voy a tomar el criterio B para ponerlo en mi certificación de origen. Pero posterior a yo saber que tengo que utilizar el criterio B, tengo que revisar la regla de origen. No me puedo ir a ese criterio B, voy a calificarlo por valor de contenido regional y me hago la fórmula y no, tengo que revisar la regla de origen, es muy importante, porque la regla de origen me va a decir cómo yo puedo calificar el origen de las mercancías y qué postura o qué regla utilizar. Puedo utilizar la regla de minimis, de valor de contenido regional, por costo neto, por valor de transacción. Entonces, es muy importante revisar mis fracciones. O si yo sé que yo compro todo mi producto, todos mis insumos, perdón, los traigo de Estados Unidos, Canadá, o los compro aquí en México, pues bueno, me voy a inclinar por el criterio C, que el criterio C me dice que es producida enteramente en territorio de una o más partes, o sea, del tratado, con materiales que son originarios. Esto es muy importante porque no con el simple hecho de yo comprar mi insumo, no sé, en Estados Unidos, y que el proveedor me diga, oye, ¿sabes qué? Mi producto es de Estados Unidos. Ah, bueno, yo en mi pedimento le pongo país de origen, Estados Unidos. Pero no tengo algo que me valide de mi proveedor que realmente el origen es Estados Unidos. Entonces, yo tengo que tener documentos que me acrediten, probablemente una certificación de origen por parte del productor. Una cosa es, hay que distinguir, porque muchas veces dicen, oye, Luz, es que no me dieron el certificado de origen, pero pues yo sé que es de Estados Unidos. Tenemos que tener la información. Acuérdense que el certificado de origen se utiliza básicamente para yo importar un insumo y que me den una tasa preferencial. Si mi fracción arancelaria de importación trae un IGI. Si no trae, yo no puedo utilizar el certificado de origen. Obviamente muchos lo utilizan por exentar el DTA, pero si no lo tengo, pues no lo aplico. Pero es muy importante saber y tener la certeza que ese material sí es de Estados Unidos
y es con los documentos que me va a dar el proveedor. Independientemente de que si yo no traigo un trato preferencial arancelario en esa fracción, pues yo como quiera le voy a pedir a mi proveedor que me demuestre que realmente es originario. ¿Por qué? Porque yo al fabricar mi producto le voy a decir a mi comprador que mi mercancía cumple, que mi producto cumple como originario. Entonces ahí, si yo expido un certificado de origen, a mí la autoridad en una valoración aduanera me va a venir a revisar y me va a decir, ok, si tú dices que tu producto cumple, pues dame los documentos de tus insumos donde me digas que los insumos realmente son de Estados Unidos o de Canadá. Entonces es muy importante como quiera tener la información. Ahora, si mi mercancía es de los capítulos 61 al 63, que son textiles, pues bueno, yo aplico el criterio D. Y siempre tengo que poner por medio de qué regla de origen yo apliqué o yo cumplí con el origen, que más adelante las vamos a ver. Ok. Existen criterios para conferir origen. Ahorita vamos a hablar de los principales. El totalmente originario, ¿esto a qué se refiere? Es lo que hablábamos en el criterio A y en el criterio C. Es cuando dice, obtenido en su totalidad o se produzca enteramente en territorio de uno o más de los países parte del tratado, que quiere decir puede ser el criterio A, porque mis insumos son enteramente obtenidos o mi producto es enteramente obtenido en alguno de los países de la región, o se produce enteramente en algún país de la región, pero los materiales que yo utilizo son totalmente originarios. Ese es uno. Ahora, el cambio de clasificación arancelaria o salto arancelario. Este es un criterio que se emplea cuando los materiales que se fabrican, los materiales que yo fabrico y los insumos que yo utilizo, por ejemplo, yo compro un insumo en Japón, es de un país no miembro. Pero la clasificación arancelaria que yo le doy a mi producto final es muy distinta a la fracción de mi insumo a importar. Bien, aquí nos dice, este criterio se emplea cuando los materiales con los que se fabrica el bien han sido importados de un país no miembro y tiene una clasificación arancelaria distinta al producto que voy a exportar. Un ejemplo básico, de hecho aquí les puse, esto es una regla de origen para la clasificación de salto arancelario. Aquí, no sé, un ejemplo podría ser, yo importo naranjas de un país no miembro del tratado. No, vamos a poner de un país del sur, de El Salvador. Importo las naranjas como insumo y yo fabrico jugo de naranja embotellado, una bebida de jugo de naranja. Mi fracción del insumo de las naranjas es muy diferente a la fracción que yo voy a utilizar para mi producto a exportar. Si bien esta regla me dice, viene el capítulo, la partida y subpartida, un cambio a la subpartida tal de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 0805. Entonces, aquí me está diciendo que mi producto mis insumos pueden ser de otro capítulo que no sea el que dice ahí, 0805, para yo poder cumplir con el salto arancelario. O sea, en pocas palabras, es que la fracción de importación del insumo que es no originario sea muy diferente, que si exista un cambio sustancial a la fracción que yo voy a exportar. Pero recuerden, no me tengo que ir por la finta de que, bueno, si es diferente, sí, entonces cumple como salto arancelario y lleno mi certificado y le pongo que es por salto arancelario. No, tengo que revisar si mi fracción de exportación tiene reglas de origen y tengo que revisarlas. O sea, no me puedo ir nada más con la finta de que, bueno, sí, no, hay que revisar las reglas de origen siempre. Y de minimis, el producto se considera originario siempre que el valor de los insumos originarios representen en general menos del 10% de valor total del producto.
Es decir, pues bueno, yo tengo mis insumos y del 10% de mis insumos, menos del 10% son originarios. Bueno, entonces cumplo con la regla de minimis. Pero aquí es muy importante porque, bueno, depende de la regla. Unos vienen 10% del valor del producto, otros es por el peso. En el caso de los textiles es por el peso de la prenda. Hay que revisar también la regla de origen. Esto es nada más para entender lo que son los criterios para conferir origen. Es la regla la que me va a dar la pauta para decidir yo cuál voy a utilizar. Y bueno, uno de los más utilizados es el valor de contenido regional, que para esto existen dos métodos, que es el método de valor de transacción y el método de costo neto. Aquí es muy simple la formulita, por ejemplo, por valor de transacciones, valor de contenido regional igual al valor de transacción de la mercancía menos valor de los materiales no originarios entre valor de transacción por 100. Aquí es muy importante ver cuál es mi valor de transacción. Ahorita más adelante les voy a decir qué debe de contener el valor de transacción y el costo neto para que quede más claro. Y para el método de costo neto, pues bueno, es costo neto menos valor de los materiales no originarios entre costo neto por 100. Estas formulitas me van a ayudar a sacar el porcentaje de valor de contenido regional que tiene mi producto, pero igual la regla de origen me va a decir si cumplo o no. Si la regla de origen me dice, oye, para valor de contenido regional por valor de transacción tienes que cumplir el 70%, pero yo tengo el 68%, pues bueno, ya no cumplí con el valor de contenido regional. Es muy importante revisar la regla de origen. Ahora bien, esto es muy importante tener, es muy fácil. Digo, yo aquí lo más difícil es tener la información real, la información actualizada. ¿Quién me va a dar los costos netos? ¿Cómo voy a sacar el valor de transacción? ¿Cómo voy a sacar el valor de mis insumos? La división de costos de mi producto terminado. Es muy importante tener todo eso actualizado. Ir con los departamentos indicados de la empresa y si quiero saber mi división de costos de mi producto terminado, pues bueno, hay que revisar, a ver, mano de obra es tanto, o gastos indirectos, gastos directos, insumos, tanto, y tener muy bien dividido los costos de mi producto terminado. Cómo yo le vendo al cliente, es muy importante saberlo. En las reglas de origen, en las reglamentaciones uniformes, digo, los invito a que los lean, ¿verdad? Todas estas regulaciones que sacaron, porque viene bien explicado. O sea, te dice muy bien explicado, a ver, ¿qué debe de contener el valor de transacción, el costo neto? ¿Sabes que si yo utilizo empaques o si yo vendo hasta este lugar, o si yo utilizo Stinkoter? Ahí te viene explicado muy bien y te dice qué quitar del costo neto, qué poner, o si eres de esta industria, qué debes de considerar y qué no. Es muy importante revisar. Ok, bueno, yo también ya les había comentado anteriormente que tenemos que tener la información correcta. ¿Cómo podemos partir? O sea, ¿cómo yo puedo partir para hacer esta revisión en origen? Bueno, yo debo de tener un listado de insumos, qué utilizo para fabricar, cuáles son mis insumos, en dónde los compramos, cuáles son sus orígenes, cuánto cuestan, qué costos tenemos, si son los costos que se tienen en los libros contables. ¿Quién es mi proveedor? Tengo los contratos, es muy importante tener contratos, esto es para las verificaciones en origen. Mis listados de productos con su fracción arancelaria. Yo siempre digo que todo recae en la fracción arancelaria. Debemos saber qué fracción arancelaria utiliza mi proveedor, qué fracción arancelaria estoy utilizando yo en la importación, porque una mala clasificación arancelaria nos va a traer demasiados problemas. Y si la autoridad detecta que yo hice una certificación en origen de una fracción arancelaria que es incorrecta, obviamente pues también vamos a afectar a la parte importadora, porque al final de cuentas la parte importadora, yo
emito mi certificación en origen, pero la parte importadora es la que utiliza la certificación en origen para un trato preferencial arancelario. Que esto no está muy bien todavía fundamentado en la ley. ¿Qué pasa si en una verificación en origen vienen y me verifican a mí por yo ser la certificadora? Pero si está mal mi certificación en origen y mi producto no cumple con el origen de que me dice la regla del TME, pero la parte importadora fue la que utilizó ese certificado para no pagar impuestos, voy a afectar a la parte importadora porque obviamente le va a tener que pagar a la autoridad todos los impuestos omitidos de IGI. Eso todavía no está muy bien en claro, pero obviamente yo creo que la autoridad más adelante va a aclarar esta situación. Por eso es muy importante revisar cada punto y cada detalle de cada regla, las fracciones arancelarias, revisarlas con los agentes aduanales. ¿Qué otra cosa les recomiendo? Pues bueno, revisar el capítulo 4, las reglas de origen y las reglamentaciones uniformes. Y obviamente, ¿qué es el dolor de cabeza para todas las empresas? Es la revisión e integración de los billetes de materiales. Yo tengo que estar al día con mis... ¿Pueden escuchar? Sí, sí se puede escuchar. Perdón, es que como que se conectó, se desconectó y se conectó de nuevo. Sí, sí. Ok, muy bien. Permítanme, déjenme. Ok, les comentaba yo, pues bueno, que la revisión, el dolor de cabeza ahorita de todas las empresas son la integración de los billetes de materiales. ¿Por qué los tenemos que tener al día? Obviamente el billete de materiales es la receta del producto que yo estoy exportando y que yo estoy calificando como un origen, como un producto originario, perdón. Entonces yo lo tengo que tener al día. Si yo hice una certificación de origen de un PT, tengo que revisar que mis billetes de materiales sean los que está utilizando hoy en día producción corriendo para ese producto terminado. Me he topado con muchas empresas que no los actualizan o que en sus anexos 24 no cambian los billetes de materiales. En los sistemas de producción sí los cambian, pero ya al rebotarlos con el anexo 24, no cambian los billetes de materiales y siguen corriendo descargas con billetes de materiales anteriores. O sea, es muy importante. Les digo esto porque es muy importante en el anexo 24, porque muchos sistemas traen, de anexo 24 ya traen esto del análisis de origen y basan mucho en los billetes de materiales, se basan mucho en las operaciones de importación, fracciones. Entonces, yo tengo que ver muy bien que mi anexo 24 yo no tenga un insumo que es el mismo insumo, el mismo número de parte, pero lo estoy importando con dos fracciones diferentes. O también muchas veces que estoy exportando con el mismo producto con dos fracciones diferentes. Revisen muy bien eso. Sus fracciones arancelarias, todo comienza en la fracción arancelaria. ¿Ya pueden ver la presentación? Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Quise hacer un ejemplo muy fácil, que esto nos va a dar la pauta para entender cómo funciona una valoración en origen y para, que nos va a ayudar para utilizar la calculadora de origen. Y es un ejemplo muy fácil que de hecho utilicé con uno de nuestros clientes. Yo tengo un producto terminado
que es una cubierta de plástico, que es con la fracción arancelaria 87082923. Yo les hacía mención que para la calculadora de origen me pide 3 costos o 3 valores. Me pide el valor de transacción, que el valor de transacción es el precio realmente pagado por pagar por una mercancía o material con respecto a una transacción del productor de la mercancía. El costo neto significa el costo total de los costos de, menos los costos de promoción de venta, comercialización, servicio postventa, regalías y costos de embarque y empaque. O sea, le quitamos todos esos costos. Y el precio franco fábrica, que es aquel precio al cual se le oferta un determinado producto, que consiste en no incluir los impuestos indirectos, generalmente el IVA, y los demás de transporte desde la fabricación. ¿Sí me escuchan? Es que me están diciendo que sí. Les decía que el precio franco fábrica es aquel precio el cual se oferta en un determinado producto, que consiste en no incluir impuestos indirectos, generalmente el IVA, transporte, fabricación, desde la fabricación hasta la venta. Suele utilizarse en publicidad para aparentar un menor precio del efectivo. ¿Por qué les pongo estos 3? Porque en la calculadora de origen lo pide. Pero si tú haces una valoración en origen, es de acuerdo a lo que te pida la regla. ¿Ok? ¿Por qué creo yo? ¿Por qué viene? Sí, porque la calculadora de origen me pide estos 3 valores. Porque la calculadora tiene todas las reglas de origen y va a buscar en la regla de origen que tú realmente, si no es por costo de transacción, puede ser por costo neto o precio franco fábrica que puedas cumplir. Entonces te hacen el análisis para que realmente tú puedas cumplir con el origen, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo bien fácil. Esta cubierta de plástico, yo lo único que necesito como insumo es una resina de la fracción 3902-1001 de origen Japón. El precio es de 0.142 y viene el volumen y el peso. Si ustedes se fijan, dice país, nada más tengo una resina y el país de origen es Japón. Por ver, muchos deberían de pensar, pues no cumple, porque el insumo es completamente de un país que es no parte del tratado del TEMEC, pero hay que revisar bien la regla de origen. Le voy a cambiar tantito a la diapositiva, porque aquí puse la regla de origen. Esta regla de origen, esta fracción de mi producto terminado es una fracción del sector automotriz que viene en las reglas de origen para el sector automotriz. De hecho, viene listada en la tabla de este capítulo de las reglas de origen y me dice que yo debo de cumplir, como es una mercancía listada en la tabla D, tengo que cumplir con el 60% bajo el método de costo neto o 70% bajo el método de valor de transacción. A partir del 1 de enero, y luego te pone otra regla más abajo que dice 64% bajo el método de costo neto o 74% bajo el método de valor de transacción, iniciando el 1 de enero del 2024. Entonces, ahorita yo puedo cumplir con el 60% por costo neto o el 70% por valor de transacción. Pero ya en 2024 va a cambiar, ya no voy a poder aplicar el 60, tengo que hacer el 64 o el 74. Y posteriormente en 2027 me va a decir que tengo que por costo neto 70% o 80% bajo el método de valoración de transacción. Entonces, regresándome, aquí yo lo estoy haciendo de manera manual. Digo, pues bueno, voy a utilizar el costo neto, que es lo más bajo, ¿verdad? Digo, yo quiero utilizar el 60%, o sea, con que cumpla el 60%, pues ya estoy del otro lado. Entonces, por costo neto, eso me dice la regla. Entonces, yo me regreso y busco la fórmula de valor de contenido regional
por costo neto. Entonces, ¿qué me decía? Valor de contenido regional es igual al costo neto. ¿Cómo traigo el costo neto? 0.0448 menos valor de las mercancías no originarias. ¿Cuánto vale? Aquí está, 0.0142 entre el costo neto otra vez por 100. Me da un 68.30. Obviamente yo cumplo. ¿Por qué? Porque la regla me está diciendo que tengo que cumplir con el 60% y yo aquí estoy cumpliendo con el 68.30. Y obviamente es del criterio B. ¿Por qué? Porque veíamos que el criterio B me decía que yo tengo que, si son mercancías no originarias, pues yo tengo que utilizar el criterio B. Ahora, hay que revisar este análisis y tenerlo muy bien. ¿Por qué? Porque dice, yo cumplo ahorita con el 68%. ¿Cumplo para el 2020? Pues sí, sí cumplo. Para el 2024, pues también voy a cumplir, siempre y cuando no me pongan más cara la resina, ¿verdad? Que compro. Que Japón no me la venda más cara, que mi proveedor de Japón no me la venda más cara. Si cambian los costos, yo tengo que volver a hacer el análisis de origen. Ahora bien, pero si yo permanezco con los costos tal cual, yo para el 2027, yo ya no voy a cumplir con la regla de origen, porque ya me está pidiendo el 70% bajo el método de costo neto, y pues menos por el valor de transacción, porque me pide el 80%. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que evaluar mis proveedores. Probablemente tenga que buscar un proveedor que sea de la región, Estados Unidos, Canadá, o comprarlo nacional en México. O sea, tengo que hacer todo ese análisis. Por eso es muy importante revisar las reglas de origen y tener la visión más allá de que si ahorita cumplo, pero probablemente la regla de origen te dice que para el 2024 o 2027 no vas a cumplir y tenemos que revisar qué vamos a hacer. ¿Cuál va a ser la estrategia para poder seguir cumpliendo y yo poder seguir emitiéndole a mi comprador una certificación de origen? Como esta es una empresa de autopartes, si yo le vendo a una empresa automotriz, obviamente la empresa automotriz, como tiene que cumplir con un porcentaje de valor de contenido regional, obviamente me va a exigir que mi mercancía sea originaria, porque también le estoy afectando a él su valor de contenido regional, digo, a la armadora, ¿verdad? Porque pues la armadora tiene que cumplir con el porcentaje que ya veíamos hace ratito. Entonces, es muy importante revisar eso. Entonces, ahorita nosotros ya vimos que sí cumplimos con la regla de origen. Ahora bien, permítanme, déjenme. Vamos a revisar la calculadora de origen. No sé si tengan dudas del ejemplo que les acabo de mencionar. Si tienen dudas, por favor, no duden en escribirlas. Vamos a revisar la calculadora de origen. Yo la verdad que tomé pantallas aquí por la conexión o algo, porque ayer estaba viendo la página y sí estaba un poquito lenta, pero voy a revisarlo aquí con ustedes en la presentación y ahorita me voy a ir al portal y vamos a hacer un ejemplo desde el portal. Bueno, veíamos que la calculadora de origen, bueno, es muy sencilla de utilizar, la verdad. Tenemos que tener a la mano esta información para el caso de la mercancía que voy a exportar, que es mi producto terminado. Tengo que tener el valor de transacción, el costo neto, el precio franco fábrica, la descripción comercial de la mercancía, fracción arancelaria y peso y volumen para algunos casos. Es muy importante tener en cuenta que es por unidad, ¿ok? O sea, por una pieza o por un kilo de lo que yo vendo, por unidad. Información de los insumos, el valor del insumo, el país de origen del insumo, fracción arancelaria y peso y volumen en algunos casos. ¿Por qué peso y volumen en algunos casos? Porque muchas veces las reglas vienen bien específicas. Te dice de que, bueno, puedes cumplir con esta regla siempre y cuando sea de 15 centímetros o sea de la densidad tal. Entonces, por eso nos pide eso. Ahora bien, nosotros lo vamos a ver aquí y ahorita entramos al portal. Pueden googlearlo, pueden poner calculadora de origen, les va a aparecer directamente, es la primera que sale.
les va a aparecer esta pantalla y nos va a decir, ¿conoces tu fracción arancelaria del producto a exportar? Obviamente la tenemos que conocer. Le vamos a poner que sí. Posteriormente vamos a poner la fracción arancelaria. Este es el ejemplo que acabamos de ver ahorita, que fue como manual. Ponemos la fracción arancelaria, que es el 87082923. Posteriormente me va a pedir la descripción del producto. Es la descripción del producto que yo manejo en la factura, en el pedimento, no precisamente la descripción que maneja la TIG. ¿Ok? No, si caen las demás, no vamos a poner aquí las demás, no. Es la descripción que nosotros traemos general. Posteriormente vamos a poner, nos dice, ¿eres el productor de la mercancía? Le puse, si no soy el productor de la mercancía, entonces yo no voy a generar un certificado de origen como productor. Entonces yo estoy generando un certificado de origen como exportador. Pero es muy importante, por ejemplo, una IMEX de servicio que no produce, importa, puede que almacene, venda. Aquí yo como IMEX de servicio voy a dar una certificación de origen a mi comprador, pero tengo que tener en cuenta que yo debo de conocer el proceso productivo de ese producto que yo estoy exportando. Entonces es muy importante. Si yo le puse que no soy el productor, bueno, le doy siguiente y me dice, para poder validar el origen requerimos información del proceso productivo y los insumos de las mercancías. ¿Cuentas con esa información? Si le pongo que no, me va a retachar y me va a decir, ¿sabes qué? Necesitas tenerlo. Pídeselo a tu productor. Si le pongo que sí, pues ya me va a pedir los mismos requisitos como si fuera el productor. Pero es muy importante por eso conocerlos, porque yo no me puedo aventurar a hacer una certificación de origen como exportador si no conozco los procesos productivos que hace mi proveedor. Aquí les decía, si le pongo que no, ahí te sale eso. Te sugerimos investigar la información referente a procesos productivos, insumos, o bien pedirle al productor que haga la consulta. Ahora bien, bueno, pues yo le pongo, ¿sabes qué? Si soy el productor de la mercancía, le doy que sí. Dice, ¿quieres realizar tu consulta para un tratado en específico? Sí, no, quiero realizar la consulta para todos los tratados. Esta calculadora de origen está muy, muy general, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja. Yo puedo tener mi producto y puedo ver con los países que México tiene tratados, puedo ver qué preferencias arancelarias me puede aplicar y puedo ver con qué mercados yo me puedo aventurar a ofrecer mi producto. Entonces es muy importante, también lo podemos revisar. Pero en este caso, pues bueno, nosotros queremos revisar en específico. Entonces le ponemos que sí y le vamos a poner que seleccione el tratado, pues vamos a seleccionar el tratado del TEMEC. Le vamos a dar siguiente. Y luego aquí ya me empieza a pedir los valores, que era lo que les explicaba ahorita. El valor de transacción, pues bueno, yo traía 0.0449. Aquí no se explica todavía, es el valor de la mercancía, incluyendo los costos del transporte hasta el puerto, lugar definitivo al exterior. Pongo el costo de que es el costo neto de la mercancía. Esto se lo estoy explicando aquí. Este es el ejemplo que acabamos de ver manual, pero ahorita voy a hacer otro ejemplo directo en la calculadora con más, ya ven que ahorita nada más utilizamos un insumo, vamos a utilizar otro con más insumos. El costo neto de la mercancía, 0.448, le damos siguiente y ponemos el precio franco fábrica, 0.0448, y luego me captura la primera etapa de la información, donde me desglosa mi fracción arancelaria. Aquí sí me pone la descripción que trae la TIGI. Y pues bueno, me dan los valores que yo le acabo de poner y me sale un archivo. Yo puedo cargar, aquí es para cargar mis insumos. Yo los puedo cargar directo de un archivo. Aquí lo descargo y me descarga un archivito así en Excel con estos 5
con estas 5 columnas que dice, bueno, la fracción arancelaria del insumo, el precio, el código del país de origen, volumen y peso. Esto es lo que veíamos ahorita de Japón. Lo guardo, lo vacío la información. Aquí, si mi producto terminado trae más insumos, pues aquí los enlisto todos. Y aquí ya me voy a elegir el archivo y cargo este archivo. O si la verdad es un insumo como este, pues bueno, yo puedo agregar aquí el insumo de manera manual y capturarlo. Ahí no hay problema. Bueno, entonces yo ya cargo mi producto y si se fijan aquí, me sale la fracción, el precio y el país, Japón. Y luego me hace una pregunta, la mercancía exportar, y estas preguntas las hace de acuerdo a la regla de origen. Por eso les decía yo que la regla de origen puede aplicar, por eso lo del volumen, las dimensiones, el peso, porque la regla de origen varía de acuerdo a la mercancía. Aquí me dice, aquí ya me detectó que son, por la fracción arancelaria ya me detectó que es automotriz. Entonces me pregunta, ¿son partes estampadas para uso de un vehículo de pasajeros o camión ligero? La otra es otra mercancía para uso de un vehículo de pasajeros o un camión ligero o camión pesado o ninguna de las anteriores. Yo sé que la mercancía es de uso de un vehículo de pasajeros, entonces selecciono esta y rápido me hace el cálculo y esto es lo que me sale. El resultado es, aquí dice Acuerdo Tratado TEMEC, país bloque Estados Unidos de América, Canadá, y el resultado cumple con la determinación de origen para el tratado acuerdo que se menciona a continuación. Me dice la norma, el criterio B, que nosotros pues ya sabíamos que era criterio B porque traigo mercancía no originaria, y porque aquí me sale porcentaje de reducción del impuesto, como, o sea, no me salen que me rebaje un impuesto. ¿Por qué? Porque la fracción arancelaria esta, a la importación, mi contraparte, cuando importe, no causa IGI. Pero yo con esto puedo asegurar que mi producto sí es originario. Independientemente que no tenga un IGI, yo puedo hacer el certificado de origen o mi certificación de origen para comprobarle a mi comprador que mi mercancía sí cumple con el origen, pero pues bueno, no va a aplicar una tasa preferencial arancelaria ni reducción del impuesto porque realmente mi mercancía no trae IGI. Es muy importante aclarar eso, porque muchos, muchos ponen en su pedimento de importación el TL y agregan el certificado y la fracción pues no trae IGI, ¿verdad? Pero es bueno ponerlo, pues sí, porque exentas el DTA, pero muchas empresas, no lo ponen porque no quieren obligarse como que a anexar el certificado de origen en los expedientes, pero la verdad que, pues bueno, también te sirve como para tener ahí más evidencia de que sí cumple, pero como quiera tu proveedor te puede dar un certificado de origen para que tú como quiera tengas ese respaldo al momento de tú ya hacer tu producto terminado, que todos los componentes que estás comprando pues realmente son originarios y en una visita de verificación puedas comprobarle a la autoridad que cumples. Pero hay que aclarar esto. Este formato que te da la Secretaría de Economía lo puedes tener como una verificación, pero no te va a eximir de que, ¿sabes? Que en una verificación de origen, mira, Secretaría de Economía, aquí está mi acuse de lo que, porque utilice tu calculadora de origen. No, eso no le dice nada a la Secretaría de Economía, porque probablemente tú puedes tener mal la fracción arancelaria, o tus insumos no están correctos, o los costos que están manejando no son los correctos. Por eso es muy importante, o sea, puede haber muchos sistemas y calculadora de origen y todo, pero si la información que nosotros estamos manejando es incorrecta, pues obviamente el resultado, pues a lo mejor, pues sí es favorable, pero ya con una verificación de origen nos vamos a topar que no cumplimos. Por eso es muy importante tener la información más actualizada.
Pues bueno, ya podemos deducir que los resultados aquí, ya sabíamos que era criterio B, y pues no hay reducción de impuesto. ¿Por qué? Porque la fracción arancelaria está exenta del IGE. Después de yo tener, bueno, toda esta información, ya validé que sí cumplo y que soy del criterio B, ¿dónde lo voy a poner? Los certificados o la certificación de origen nos dice que debemos de poner el criterio de origen A, B, C o D. Entonces, yo ya sé que es B. Entonces, es muy importante también el método que el criterio que yo utilicé. Entonces, yo utilicé en la revisión que hicimos manual costo neto, pues la pongo por costo neto. Ahora, es muy importante aclarar qué método utilicé en los certificados de origen. Si fue costo neto, pues bueno, por valor de contenido regional y puedo poner las siglas de CN. Valor de transacción, pongo VT. Si apliqué una regla de minimis, pongo DMI. Salto arancelario SA, o si hice una combinación ya sea de salto arancelario, valor de contenido regional, pues bueno, aquí tendría que poner. Antes de brincar a las preguntas y respuestas, voy a hacer el mismo ejercicio, pero ya más en la página. Permítanme tantito. Igual por mientras pueden ir escribiendo sus preguntas y respuestas. A ver, permítanme. Si está quedando claro el tema, digo, porque si no nos... Digo, están viendo mi pantalla. Vamos a poner en... Sorry. Digo, lo quiero hacer directo de la calculadora de origen. Para que vean que es muy fácil. Miren, es la primera que nos sale aquí. Muchas gracias, Diana. Igual te vamos a compartir la presentación para que ahí la tengas. Aquí está, miren la calculadora de origen. Aquí también viene un manual de usuario, pero es muy sencilla de usar. Nos vamos a ir directo a la calculadora de origen. Yo aquí tenía ya un ejemplo. Espero que no me falle la página porque ayer estaba un poquito lenta. Aquí ya está. Me dice, ¿conoces tu fracción arancelaria del producto que deseas exportar? Sí. Vamos a poner la fracción arancelaria. Es otra fracción arancelaria, la 4811-4102. Que esta fracción arancelaria son, ay, perdón, 4811. A ver. Se me hace que no me quiere. Se me hace que es esta computadora. A ver, permítanme. Permítanme tantito. Déjenme reviso nada más
La voy a revisar en mi computadora. Luis, ¿me puedes? Creo que ha de ser el, déjenme, voy a entrar con otro explorador. Probablemente sea el explorador. Voy a quitar tantito la cámara, chicos, y ahorita regreso, permítanme. Okay, creo que, a ver, déjenme pongo la cámara. Sí, era el explorador. Pero bueno, aquí yo ya puse la fracción arancelaria. Les decía que eran cintas adhesivas. Vamos a poner la descripción como cintas. Le doy siguiente. ¿Soy el productor? Sí, sí soy el productor. Le damos siguiente. ¿Quieres realizar tu consulta para un tratado en específico? Sí. Le damos siguiente. Selecciono el tratado, que es el TME. Le damos siguiente. Y ahora sí voy a poner el valor de transacción. Para esto yo traigo $1.50. En el costo neto traigo 1.42. Le damos siguiente. Y pueden ver la pantalla. A ver, déjenme. Ok. Ahí ya la pueden ver. Ok, voy a empezar nuevamente. Una disculpa. Vamos a poner la fracción arancelaria, que era la 4811-4102. Le damos enviar. Aquí le pongo que son cintas adhesivas. Le doy siguiente. ¿Eres el productor de la mercancía? Sí. Le damos siguiente. Y aquí quieres realizar tu consulta para un tratado en específico. Sí. Siguiente. Vamos a seleccionar el tratado. El valor que yo traigo les decía que era $1.50 por valor de transacción. Por costo neto de la mercancía traigo 1.42. Siguiente. Y el costo precio franco 1.42. Le damos siguiente. Y aquí la primera etapa es donde me pone la fracción arancelaria, me la divide en capítulo, partida, subpartida, los valores que yo utilicé. Y aquí yo puedo descargar el archivo que ya les decía para poder yo ya incluir todos mis insumos. Aquí yo ya lo tengo. Voy a dar seleccionar. Déjenme nada más lo busco.
Y pues bueno, voy a cargarlo y automáticamente aquí me pone las fracciones arancelarias de mis insumos. Aquí traigo uno que no es originario del TMEC, lo traigo de Estados Unidos, México. Me pone las fracciones arancelarias, los precios y le doy enviar. Y fíjense, como la regla de origen para esa fracción arancelaria, les decía que cada regla cambia, aquí me hace otra pregunta diferente al que me hizo con la fracción que veíamos anteriormente del sector automotriz. Me dice, la mercancía a exportar es una de las siguientes: papel o cartón de tiras o bobinas, rollos, superior a 15 centímetros. Ahora, y aquí me dice, en las que su lado mayor no sea de 36 centímetros. No, no es ninguna de esas, entonces le pongo ninguna de las anteriores. Por eso yo debo de conocer muy bien mi producto, las dimensiones, para poder aplicar la regla de origen, para que la calculadora me pueda aplicar la regla de origen correcta. Le damos siguiente. Y aquí me sale ya la pantalla donde me dice, bueno, cumple con la determinación de origen con criterio B. Y para yo descargar, aquí le doy descargar y me va a descargar como un acuse. Lo vamos a abrir. Y esto es lo que me descarga. Yo lo puedo tener como verificación. Lo adjunto a mi expediente. Pero hay que ser realistas. Bueno, esto aquí hasta la Secretaría de Economía lo pone. El presente documento se extiende por solicitud del interesado y solo tiene fines informativos. O sea que para la valoración aduanera, pues, tú lo puedes utilizar como que, pues yo utilicé esta herramienta de Secretaría de Economía, pero obviamente la autoridad va a ir a revisar que realmente los costos, tus insumos, todo, y que las reglas que hayas utilizado sean las correctas, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Creo que ya estamos, de hecho ya terminamos con la presentación. Lo último que veíamos, pues bueno, era lo del certificado de origen, que obviamente que aquí el acuse de la autoridad, pues bueno, aquí me dice ya bien qué criterio utilizar. La fracción arancelaria yo la tengo que tener muy bien, tener el conocimiento que mis fracciones arancelarias estén correctas, que mi información toda esté correcta, que sea la más actualizada para poder utilizar estas herramientas. Al fin y al cabo, todas estas son herramientas que nos vienen a facilitar más el análisis, pero tenemos que tener la información correcta. Así que, pues bueno, hasta aquí sería todo. Déjenme, voy a revisar. ¿Tienen alguna duda? Digo, no veo las preguntas. Yo creo que todo quedó claro. Espero que sí. A ver, aquí tenemos, dice el documento que emitió al final la calculadora de origen. ¿Es la certificación de origen como tal? No. No es la certificación de origen, solamente es un acuse que te da la calculadora para validar que tu producto cumple, es originario, pero no es la certificación de origen. La certificación de origen, recordemos que de acuerdo al capítulo 5 no hay un formato en específico, pero de acuerdo al anexo 5A tiene que cumplir, que de hecho aquí pongo un certificado de origen, tiene que cumplir con los elementos que nos dice el anexo 5A. Obviamente que tiene que estar emitido por un certificador, que puede ser el productor, el importador, el exportador. Este viene siendo, lo que ven aquí, viene siendo un ejemplo
de una certificación de origen. Tiene que tener los datos del exportador, productor. Lo que acaban de ver el acuse solamente es lo que me dice la autoridad, que mi mercancía sí cumple, y me va a servir a mí para yo poder llenar el criterio de origen nada más. Y se pueden fijar de si a criterio B. Entonces yo aquí le pongo el criterio B, pero no es un acuse. Y como tal, la Secretaría de Economía me dice, oye, nada más es informativo, porque yo en una verificación de origen te voy a revisar todo, no nada más que tengas ese documento. Te puede servir como apoyo, pero al final de cuentas la autoridad te va a revisar. En base a la certificación de origen que tú le diste a tu importador, te va a venir a revisar. Entonces, no es una certificación de origen. La certificación de origen, para saber lo que debe de contener, recuerden, anexo 5A del capítulo 5 del TEMEC. Ahí viene y son 9 campos que son muy sencillos. Y sí, pero no hay un formato como tal. Igual, si no cuentas con un formato, me puedes dejar tu correo o mandarme un correo a mí, lramirez@grupocombor.com, y yo te puedo mandar algunos ejemplos de certificaciones de origen que te pueden ayudar para poder emitir, ya sea como productor, si son productores, o como exportadores. No sé si haya quedado clara la respuesta. Ok, bueno, pues bueno, ya no hay más preguntas, pero la verdad que les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para este webinar. Vamos a tratar de hacer más seguido, o sea, de acuerdo a los cambios que saque la autoridad. Y pues bueno, muchas gracias. Ahí les vamos a estar mandando lo que fue la presentación. Y si tienen más dudas, por favor, ahí está mi correo, lramirez@grupocombor.com, y pues estamos para servirles. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.